¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es grande? Entonces lo voy a preguntar, porque si usted está seguro que la misericordia de Dios es grande, le voy a pedir que conteste con un fuerte amén. Y entonces la pregunta es, si la misericordia de Dios es grande, y cuando yo termine de decir grande, usted dice amén. Pero así, con toda la gana. ¿La misericordia de Dios es grande? Gloria a Dios, así es. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22 y 23, perdón? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Esta fue una semana muy intensa para Guatemala, de las semanas más intensas que puedo recordar. Ustedes vieron todas las imágenes, todos los videos, todos los comentarios de lo que pasó allá con la erupción del volcán de fuego. ¿Qué nos íbamos a imaginar, verdad? Aquí estábamos más o menos como terminando el servicio, estábamos en Santa Cena, cuando ustedes recordarán que el cielo se oscureció, ¿verdad? Se puso bien oscuro. Parecía como que iba a caer un fuerte aguacero. Pudimos darnos cuenta que algo raro estaba pasando, ¿verdad? Esa presión como cuando va a llover, ¿verdad? Y recuerdo que como acostumbramos todos los domingos, le dije a mi mamá que íbamos a ir a almorzar. Y me dijo, no, llévame para la casa. Y casi no pude platicar, con el último que platiqué fue con Willy Samuk. Y salí con mi mamá rápido, porque ella me dijo, llévame. Y yo dije, como estamos recordando los dones, ¿verdad? Mi mamá va a tener el don de la sospecha, así que me fui rápido con ella, la fui a dejar. Y aquí se quedó Claudia con los niños y regresé yo tan rápido como pude a encontrarlos por el otro lado. Y esto haber sido como a la 1, ¿verdad? La explosión. Como a las 2 de la tarde, estando mi carro parqueado allá en el otro lado, en la casa de mis suegros, vi yo que estaban cayendo como tierrita, ¿no? Y más tarde caían como pequeños bodoques de lodo, ¿no? Después empezamos a verlas en las redes sociales que decía el volcán hizo erupción y caía arena por este lado, ¿verdad? Cayó bastante arena y también mucha ceniza. La explosión de ese volcán lanzó materiales más o menos a 10 kilómetros de altura. Y por la dirección del viento, los materiales fueron arrastrados y cayeron hasta Alta Verapaz. Hay registro de cenizas, que llovió ceniza. En un ratito, hermanos, en un ratito. Aquí a 50 kilómetros, más o menos, está el volcán de fuego. Ahí estaba ocurriendo una gran hecatombe, una tragedia de grandes magnitudes. Dios esta mañana nos está diciendo, ustedes, mis queridos hijos, no son nada. Somos frágiles, ¿verdad? Una explosión de un volcán nos puede borrar del mapa. Así como pasó San Mateo Los Lotes, desapareció del mapa, borrado. Muchas familias, mucho dolor. Hay más de 100 cuerpos rescatados, hay muchos heridos, hay miles de damnificados, hay muchísima gente ubicada en los centros, en los albergues, ¿verdad? Y en medio de esto oímos también una corriente política fea, y permítame que voy a externar mi opinión aquí, pero he platicado con un familiar que es geólogo graduado en Japón, y también he leído sobre este asunto.
Y él me dijo, lo mismo que había leído, es absolutamente impredecible la magnitud de una tragedia como esta. No se puede predecir. Se puede predecir que hay actividad volcánica, que hay más sismo, que hay más y que algo puede pasar, pero de qué tamaño va a ser, no se puede predecir. Ahora imagínense ustedes a la gente que vive ahí en las faldas del volcán. Yo tengo el gusto de ir a la Antigua por lo menos una vez a la semana, por trabajo o por placer, ¿verdad, Luis? ¿Dónde está el tío? No ha de estar aquí. Pero nos juntamos por ahí en la Antigua una vez a la semana. Y ese volcán, hermanos, si ustedes no lo sabían, cada 7 o 10 minutos hace una erupción, 24/7, todo el año, desde que se formó quizá. Entonces, para la gente que vive en las faldas del volcán, que haga retumbos y que tiemble y que de repente en la lámina oigan como que cayó una llovizna de arena, no es nada fuera de lo normal. Así que el aviso de Conred no fue tomado como nosotros esperaríamos, ¿verdad? Mire, el aviso se dio el domingo en la mañana y quizá fueron y tocaron la puerta y le dijeron, mire, hay alerta roja, el volcán está más activo de lo normal. ¿Y qué pudo haber dicho la gente? Bueno, usted porque no es de aquí, usted porque no sabe, este volcán toda la vida está así, ¿verdad? Pero la alerta tenía un sentido. Y voy a dar mi opinión. Como dije antes, todo el mundo en las redes sociales le echa la culpa al gobierno que no avisó. ¿Se pudo haber sacado la gente de sus comunidades? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no se podía. No se hubiera atendido porque se decía que había albergues en Escuintla y la gente no se iba a ir allá y dejar sus pertenencias solas ahí por una alarma que quizá era como las anteriores. Ahora, esto pues pudo haber agarrado un tinte político ahí y decir, este gobierno no sirve, Jimmy es un inepto y no sé qué, no sé cuántos más. Los cristianos estamos llamados a orar por nuestras autoridades, no para unirnos a las críticas ni para reenviar esos memes y todo eso. Estamos llamados, hermanos, a orar por nuestras autoridades y que el Señor los guíe de la mejor forma posible. Cierro mi paréntesis, porque no es de eso que vine a hablar. Hermanos, en situaciones como estas, como la del volcán, en situaciones de muerte, en situaciones de enfermedad, de dolor, en situaciones de viudez, en situaciones donde hay gente que perdió todo, ¿verdad? No tiene nada, no tiene casa, no tiene ropa, no tiene ningún enser. Están completamente en la calle. En otras situaciones como de cárcel, como de hospital, como de situaciones difíciles que vivimos los humanos, es donde uno se pregunta, ¿y dónde están los bondadosos? ¿Dónde están? Yo me atreví a ponerle el tema que ustedes ven en el boletín, el título que ustedes ven en el boletín, la misericordia, un don escaso. Me atreví a ponerle así, no porque crea que Elías Colom es falto de misericordia, no porque crea que a Willy Samuc le falta misericordia o a hermano Pedro, no, tampoco creo que a la iglesia le falte misericordia, ni creo que seamos conocidos por falta de misericordia. Vos tampoco, Elías. No. No es por eso que le puse así. Le puse porque reconozco, hermanos, que yo soy falto de misericordia. Yo, Julio Martínez. Y quizá hermano Roberto dijo, vamos a ver, ¿a quién ponemos a hablar del don de misericordia? Que predique este pelón. Creo que le falta misericordia. Y quiero decirles, hermanos, que preparar esta reflexión me ayudó mucho a pensar en mi posición. Y quiero compartírselo para que también usted piense en su posición, piense en su situación. Gente por todo el mundo esta semana movida a compasión, ¿verdad?
siendo compasivos. Vi gente recaudando víveres, ropa, agua pura, comida de todo tipo y llevándola ya a la zona de desastre. Vi gente en CNN, gente que vive en Estados Unidos recaudando fondos entre los paisanos y armando viaje para venir a Guatemala a dejar lo recaudado. Es que la bondad o el deseo de ayudar también puede ser un don o ahí no se llamaría don, sino que una habilidad o una virtud genética que usted trae. Hay gente que lo tiene, hay gente que ve necesidad y se mueve y hace y va y no le importa dejar sus comodidades y va y suda y acarrea, carga cosas, compone láminas y hace lo que muchos otros no harían. Esa es una habilidad natural. Hay gente que lo hace, que no piensa dos veces, que va donde tenga que ir y hace lo que tenga que hacer. Ahora, cuando hablamos del don de misericordia, eso, hermanos, es otra cosa. ¿Se recuerdan que aquí cuando se ha hablado de los dones hemos dicho que las habilidades naturales, por ejemplo, una habilidad natural de comunicar, con el don de evangelismo, ¿no sería explosivo? Una persona que tenga el don de servir o la virtud de compasión junto con el don de misericordia, ¿no sería dinamita pura ese hermano? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que la misericordia es un don escaso? ¿Dónde están los misericordiosos? ¿Por qué no hay más misericordia? ¿Por qué vemos necesidades aún entre nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Decimos que, bueno, si usted, hermano, tiene el don del evangelismo, vaya, evangelice. ¿Qué está haciendo aquí sentado? Vaya y evangelice. Pero el evangelismo no fue dado para los que tienen el don. Sí, es cierto, a estos que tienen la habilidad natural de comunicar, quizá el evangelismo se les va a dar más fácil, ¿no? Quizá a estos que tienen la virtud de dar, de servir, la misericordia se les va a dar más fácil, pero la misericordia, hermanos, es para todos. Es un don que debemos ejercer todos. ¿Y qué es misericordia? Bueno, encontré esta definición en el diccionario. Misericordia viene del latín, que quiere decir misere, o sea, miseria o necesidad, y cordis, que significa corazón, y la terminación ia, que significa hacia los demás. O sea, el que tiene misericordia es movido a compasión por los demás, ¿verdad? Ve una necesidad y en su corazón o en sus entrañas siente una necesidad de solucionar o de llevar una solución para esa necesidad o para esa angustia. Pero también debemos destacar, hermanos, que cuando Dios trabaja en nosotros, porque la Biblia dice que Dios repartió dones entre todos nosotros, incluyéndome, como Él quiso, ¿verdad? Él repartió dones entre todos nosotros. Cuando Dios, hermanos, quiere que usted trabaje en misericordia, Él está preparando algo especial. No es simplemente satisfacer una necesidad, no es darle solamente comida al hambriento, agua al sediento o solucionar una necesidad. La misericordia, hermanos, va mucho más allá. No es compasión, simplemente. Tampoco es lástima, tampoco es filantropía, porque la filantropía es como yo doy de lo que tengo para que alguien más vaya y haga. No es filantropía, no es lástima, tampoco es ponerme aquí a llorar por los necesitados, ¿verdad? Como que fuera una actividad o un sentimiento contemplativo. No es eso. La misericordia, hermanos, cuando yo me dejo usar por el Señor,
El Señor tiene un propósito que va más allá de lo que yo puedo imaginar, de lo que el Señor va a hacer con la persona que me está indicando con quien yo deba tener misericordia. Y le voy a adelantar esto. En sus boletines pusimos una hojita con tres números que usted puede poner en orden de prioridad. En esa hojita, aquí mientras estoy hablando con ustedes, quisiera que usted fuera pensando en 3 nombres de 3 personas con las que usted esta semana va a hacer misericordia. Porque si me tardo aquí, no sé cuánto tiempo me dieron, pero si llegara a la 1 de la tarde hablando y no hacemos nada con el don que Dios puso en nosotros, estamos en la nada. Somos como que dice en 1 Corintios, somos como metales. En 2 Corintios. El domingo pasado, 1 Corintios. Sí, gracias. El domingo pasado tuvimos una buena introducción para lo que traía hoy. Lucas nos habló de ese ingrediente secreto para que la misericordia funcione. Más bien para cualquier don funcione. Los dones que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, están ahí. Y cada don tiene un motorcito. Y ese motorcito necesita un combustible especial. Un combustible de alto octanaje, cuya fórmula tiene 4 letras. A, M, O, R. Hermanos, sin ese combustible no funciona su don. El Señor lo pudo haber capacitado con muchas cosas. Puede tener incluso muchas habilidades genéticas naturales. Y el Señor le pudo haber puesto a usted a disposición muchos dones. Pero si usted no tiene amor, no va a pasar nada. Dios quiere, hermanos, que echemos a andar la misericordia. Encontré un pasaje muy interesante en los evangelios. Porque el don de misericordia, hermanos, tiene 3 características y yo se las voy a ir explicando una por una. La primera característica del don es que es un don inspirado, ¿verdad? Es decir, Dios me lo puso. Dios me puso el don. Dios le puso a cada uno un don. Y ese don no es casualidad. Dios sabe que usted es capaz de cumplirlo. Por eso decimos que es un don inspirado. Dios está en medio de eso. Dios es la esencia, hermanos, de la misericordia. Tuvo misericordia de nosotros. Nos salvó no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. La misericordia de Dios se manifiesta desde el momento en que yo estaba destinado a la muerte eterna. Él envía a su Hijo Jesucristo, muere por mis pecados y yo ahora puedo decir que soy salvo por los méritos de Cristo Jesús. La misericordia está manifiesta en la esencia de Dios. Él es todo misericordia. Dice que en una ocasión iba Jesús con sus discípulos. Así dice Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, si quiere acompáñame, vamos a Marcos y lo va leyendo usted conmigo. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él daba mucho más gritos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Siendo, hermanos, la misericordia de Dios un don inspirado por Dios, tenemos que estar atentos a sus órdenes. Tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz, a sentir el llamado de Dios cuando tengamos que hacer misericordia. No tenemos que hacer los locos, los sordos. Tenemos que sentir ese llamado, ese impulso que Él nos va a poner. Quizá sea gente que nos viene a buscar, como este ciego que vino a buscar a Jesús, y nosotros pedirle: Señor, quiero sentir ese impulso cuando alguien venga con una necesidad. Pero Jesús no solo hizo lo obvio, ¿verdad? Obviamente que el ciego iba a pedir que lo sanara de la vista. Pero Él lo cruzó con esta pregunta y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le debe haber dicho el ciego, ¿verdad? Bueno, Jesús lo sanó. Pero imagínense ustedes, y permítanme especular aquí con lo que no está escrito, si el ciego hubiera dicho, cuando Jesús preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego hubiera dicho: que perdones mis pecados. ¿No creen ustedes que Jesús también lo hubiera sanado? El poder del Señor, hermanos, que puede actuar en nosotros, no se limita a resolver una necesidad material evidente, obvia. No se limita a eso. Porque no le dijo: vete, tu fe te ha sanado. No le dijo así, ¿verdad? Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La misericordia de Dios quiere trabajar más allá de las necesidades del humano. Quiere trabajar en su vida. Y sabe, hermano, que si usted tiene la disposición, Dios puede usarlo de diferentes formas y llevarlo a gente que usted no se imaginaba que tenía una necesidad, no necesariamente de comida o de medicina, pero tal vez una angustia, soledad, depresión, qué sé yo. Y cuando usted llega y le habla a esa persona, el Señor puede usarla a usted para dar palabras de consuelo, palabras de ánimo. Entonces, ya no se trata solo de resolver una necesidad evidente. No es por falta de dinero que el hermano está así, no es por falta de comida, no es por falta de medicinas, es otra cosa. ¿Cómo vamos a explicar nosotros eso? Pero cuando alguien se nos acerca y nos dice una palabra, uno siente como que el Señor a través de este hermano. Ese sentido, esa indicación, hermanos, no la ignore. Cuando usted sienta algo, piense que este es un don inspirado por Dios y que Dios lo quiere usar. Ahora, Dios tampoco lo va a fulminar con un rayo si usted se resiste. No, en su misericordia no va a ser así. Pero usted estará dejando por un lado de hacer la voluntad de Dios. Y Dios no podrá trabajar porque Él necesita de estos obreros, de nosotros, que vayamos y hagamos la labor. ¿Habrá ahí algún drogadicto, un enfermo, una prostituta, un homosexual, un prisionero, un preso, que esté esperando que alguien llegue y diga que Jesús, que en Cristo Jesús hay libertad, que en Cristo Jesús hay sanidad, que en Cristo Jesús hay esperanza? Hermanos, la misericordia es inspirada por Dios y lo puede usar a usted para beneficio de su reino. Déjese usar, porque cuando usted se deja usar, está poniéndole el segundo ingrediente a la misericordia. Y el segundo ingrediente es que la misericordia debe ser espontánea. Es decir, si yo siento ese impulso, si siento ese resorte que me levanta de mi silla, debo ir, debo hacerlo. Si hay algo que me empuja en la espalda, debo obedecer.
no hacer resistencia. No, es que me cae mal. No. Jesús les dijo a un grupo que le preguntaron qué debo hacer. Oigan este pasaje, me encanta. Y aquí estoy leyendo en Lucas 10, 25 al 37. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: 100 puntos. No había oído tan buena memoria en este pueblo. Sacaste 100 puntos. Ahora ve y hazlo. Entonces aquel todavía le dice: pero ¿como quién, Señor, viene a ser mi prójimo? Y Jesús aprovechó la oportunidad y cuenta esto. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto, o como dicen en mi pueblo, mal matado. Ahí lo dejaron. ¿Y quién fue el primero en pasar? Pasó un sacerdote, lo vio y lo atendió. Así dice la Biblia. No, dice que pasó de largo. Y luego pasó un levita, ya va el segundo religioso en línea. ¿Y qué hizo el levita? Lo dijo: pobrecito este hombre. ¿Qué dice la Biblia? Pasó silbando de largo. Y luego pasó un tipo que si no hubiera hecho esto no sería llamado el buen samaritano, porque los samaritanos eran un pueblo despreciado entre los judíos. ¿Se recuerdan que hace un par de domingos se dijo que ni siquiera los judíos pasaban por ahí, sino que rodeaban porque no querían pasar por Samaria? Pero este samaritano fue movido a misericordia. Pero un samaritano que iba caminando vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. O sea, él se fue a pie y el otro en su cabalgadura, el herido en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un hospedaje, a una pensión, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. Eso quiere decir más o menos al equivalente a 2 jornales de aquel entonces. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Y aquí viene la gran pregunta de Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece, mi estimado, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, rápido, ¿verdad? El que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, lo que le estaba diciendo es: ten misericordia aún de tus enemigos, aún de la gente que consideras opresora. Porque el samaritano pudo haber dicho: estos son los que nos desprecian, hay que se quede, que se muera así, que se quede a su suerte. Pero no, por eso quedó como el buen samaritano. Hermanos, Dios ha puesto en nosotros la misericordia para que echemos mano de ella, para que nos dejemos ser movidos a misericordia. Entonces, la primera característica es que la misericordia es inspirada. La segunda es que es espontánea, no es a la fuerza, no es forzado, no es que alguien va a venir: hermano, usted tiene que tener misericordia conmigo, présteme dinero. Hermano, si les contara, he visto, no en esta iglesia diría don Roberto, sino en otras, en Honduras,
Hermanos que se acercan a otro y le dicen, hermano, présteme dinero, que estoy pasando una necesidad, pensando en que jamás lo va a pagar. Yo quiero decirles, hermanos, que si eso está pasando en la iglesia, primero quiero animarlo a usted, al acreedor. Perdone esa deuda, olvídese de eso. Peor si estaba pensando cobrar algún interés, porque al Señor no le gusta la usura. Olvide esa deuda. Y segundo consejo, si alguien viene a usted con una necesidad, hermano, dele lo que tenga, lo que pueda darle, pero déselo. Y como dice la Biblia, eche su pan sobre las aguas. Allá después de mucho tiempo lo hallará. No espere que se lo paguen. Delo, porque está descargando al otro de un gran compromiso. Porque el deudor es esclavo del acreedor. ¿Con qué necesidad va a estar usted por ahí y el otro escondiéndosele? No, mejor liberémonos de eso, si me permite hablar de eso. Entonces, la espontaneidad del don debe estar presente siempre. Cuando usted siente el impulso, hermano, hágalo. Como dice el eslogan de Nike, just do it, solo hágalo, láncese, ¿verdad? Ejercitar un don, hermanos, es como más o menos como andar en bicicleta. Lo que hay que dar es el primer pedalazo, el otro ya viene solo, ¿verdad? Hay una inercia en eso. Hermanos, lo mismo es con el don. Usted dispóngase y el Señor va a hacer el resto. Lo mismo con el evangelismo, solo dispóngase a hablarle a otro del Señor y el Señor le va a poner a usted las palabras adecuadas y le va a recordar los versículos que usted debe decir en ese momento. Solo dispóngase. Si no se dispone, no hay tal espontaneidad. Un amigo necesita palabras de consuelo, alguien espera ser visitado en la cárcel o en el hospital, alguien está esperando ser discipulado, alguien está esclavizado con algún vicio y necesita oír que hay libertad en Cristo. Un vecino está pasando un serio problema económico. Solo sea espontáneo y busque la forma de ayudar. Dice un famoso dicho, no se puede legislar amor. La misericordia, hermanos, tiene que ser movida por el amor y de forma espontánea. A usted no lo va a obligar nadie. Solo el Señor le va a poner en su corazón que hay algo que hacer. La tercera característica del don de la misericordia es que traerá bendición en todas direcciones y para todos los que participen. Y fructificará de muchas formas. Traerá unidad a la iglesia, traerá paz a nosotros. Nos pondremos en el centro de la voluntad de Dios y Dios será glorificado entre la gente, porque la gente verá que nos amamos, que nos cuidamos positivamente, que interactuamos positivamente, que nos queremos, pues, ¿verdad? Y sabrán que somos discípulos del Señor porque mostramos amor unos por otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Hermanos, ¿están ustedes dispuestos a tener ese impulso? Bueno, déjeme decirle que requiere también fe, porque usted debe saber por fe que el Señor va a obrar, va a actuar a través suyo. Si usted no tiene fe, no estamos en nada, pues, ¿verdad? Dios va a actuar a través suyo. Quiero decirles que como familia, y debo reconocer que es algo que Claudia aprendió en su casa y lo trajo a su hogar donde participo yo. Tenemos el gran privilegio de ayudar a muchas personas de muchos lugares con un poquito. Pero al haber obedecido ese impulso del Señor de darle a los que el Señor nos puso en el corazón y estuvimos de acuerdo con Claudia que ayuda o
o que contribuye a una necesidad, hemos visto el resultado multiplicador de esa pequeña ayuda que damos. Ahora, cuando decimos que hay bendición en dar o en disponernos a tener misericordia, es cierto, hermanos. El año pasado fue un año bastante difícil para nosotros. Los negocios bajaron tremendamente. No había ingresos. Y yo se los conté aquí creo que un par de veces. Las compañías en el extranjero no querían comprar café de Guatemala porque decían, aquí han venido organizaciones a decir que todas las compañías guatemaltecas son corruptas. Porque ese fue el tenor del año pasado. La línea, la no sé qué, la no sé cuánto. Todo era negativo para Guatemala. Era un panorama sumamente negativo. Y la gente de afuera decía, no vamos a correr el riesgo, porque también les decían, ustedes podrían ser investigados si le compran a compañías guatemaltecas. Así que nuestra empresa se vio seriamente afectada. Pero ¿saben qué, hermanos? No nos faltó para dar las ofrendas que teníamos presupuestadas. ¿Y saben qué más? No faltó nada en nuestra alacena. Ahí, como digo yo, quizá hubo mano de Elías. No de este Elías. Pero ¿se recuerdan a Elías y la viuda de Sarepta? Que Elías le dijo, dame lo que hay. Y la viuda le dijo, bueno, solo tengo harina para hacer pan y aceite. Nos lo vamos a comer y es todo lo que tenemos. Y Elías le dijo, dámelo a mí primero. Y la viuda, en un acto de fe, le cocina a Elías y le da lo único que tiene. Y el milagro subsiguiente es historia. Un milagro que por algo quedó en la Biblia, hermanos. De los recipientes brotaba harina y brotaba aceite. Y no se le acabó hasta que hubo lluvias. Y entonces pudo haber cosechas. Hermanos, si usted se decide a ejercitar la misericordia, el Señor también puede hacer milagros. El Señor puede hacer cosas sobrenaturales, porque va a traer siempre bendición. Cuando estamos en la voluntad de Dios y nos ponemos y nos disponemos a hacer lo que Él quiere que hagamos, la misericordia, mis queridos hermanos, aunque no es un don muy vistoso, es un don sencillo, ¿verdad? Es un don de bajo perfil, pero tiene resultados poderosos, notorios. Es más, Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es hasta un don con bienaventuranza. ¿Qué necesita ese don? Necesita que usted se disponga. Yo espero, hermanos, que no confundamos nunca con lo que el mundo nos quiere pasar por ahí, nos quiere vender como misericordia. Porque, como ya les dije, no es un sentimiento efímero de lástima, ni tampoco es un sentimiento sin acción. Tampoco es para echar chile, ¿verdad? Yo voy a ayudar y me tomo una selfie y la subo a Facebook, ¿verdad? Para que vean lo bueno que soy. La misericordia no va por ahí. La misericordia tampoco, hermanos, es la tolerancia al pecado. Porque Dios aborrece el pecado. Y el mundo, la sociedad moderna, dice que Dios es un Dios intolerante. Y al mismo tiempo le dicen que es un Dios homofóbico. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que estamos bombardeados afuera? Dios aborrece el pecado y no usaría jamás un preciado don como la misericordia para que el pecador se hunda en su pecado. Al contrario, lo va a usar usted y a mí para ir al pecador y decirle que en Cristo hay libertad, que por eso murió, por la libertad del pecador, y que podemos ser libres de pecado. Hermanos, últimamente, si nuestro máximo ejemplo de misericordia es Dios, quien nos rescató por gracia, es decir, que no lo merecíamos, porque justamente en su infinita misericordia no nos dio lo que merecíamos, ¿verdad? Si ese es
nuestro derrotero, si ser como Cristo es nuestro derrotero, ese Cristo que hizo la obra redentora en nosotros, deberíamos ser entonces, hermanos, por lo menos más compasivos y tener más misericordia, porque ya recibimos misericordia. Es casi como que estamos dando de lo recibido, ¿verdad? No es que la estemos inventando. Y quiero decirles, hermanos, que si después de esto, también de este ejercicio que vamos a hacer, sigue faltando misericordia, algo no está bien con nosotros. Porque ya basta de decir que la misericordia es un don escaso. Se tiene que notar. Yo quiero, hermanos, decirles que no es a la fuerza, no va a ser a la fuerza. Pero yo veo todos los domingos un anuncio en el boletín que dice: hermanos, traigan víveres para la canasta de amor. Y aquí el anciano de turno está todos los domingos diciendo. Y ahora hay un anuncio delicado, no sé si ustedes le pusieron atención en el boletín. Dice que en abril no se repartieron canastas de amor. Quiere decir que no hubo víveres. Hermanos, siquiera en esa cosa más superficial que es satisfacer necesidades, siquiera ahí comencemos y pongamos en práctica nuestra misericordia. La iglesia también tiene una ofrenda mensual para las viudas. Ojalá esta ofrenda se extendiera más allá que las viudas y pudiéramos dar tan generosamente que hubiera para huérfanos, hubiera para madres solteras y hubiera para más gente necesitada, no sé. Pero que hubiera bastante siempre en esta casa. Que tuviéramos el afán, hermanos, de dar. La Biblia nos anima a usar los dones que Dios repartió para beneficio del reino. Usémoslos, hermanos, usemos los dones. De lo contrario se van a atrofiar, se van a arruinar, como un músculo que no se usa. No sé cuántos de ustedes han estado enyesados. Yo hace muchos años estuve enyesado de aquí hasta el tobillo, ¿verdad? Y ahí me tuvieron por 15 días, solo 15 días, porque no era fractura. Tenía un problema en la tibia, quizás se me estaba enfriando, no sé, pero me dijeron ese dolor es por la tibia y hay que inmovilizarlo. Tal vez hermana Lourdes me explica después qué fue lo que pasó ahí. Y ahí estuve yo los 15 días con la pata tiesa, como decimos. Y cuando se llegó el 15º día, yo me fui directo al hospital. Eso fue en Retaluleu. Así que de donde estudiaba al hospital habían unas 5 cuadras. Entonces me llevaron en un vehículo del instituto, me dejaron ahí con mis muletas, entré al hospital, como ya sabía subir gradas y todo, bajé, subí y llegué a la camilla y me puse ahí. Y el doctor sacó una sierra y me cortó el yeso. Para entonces yo ya había devuelto las muletas. ¿Sí? Él vio que yo devolví las muletas y se sonrió. Está sonriendo porque ve que soy honrado. Se llevaron las muletas y me dijo: ya estás listo, te puedes ir. Me bajé de la camilla y aquella pierna, hermanos, era un trapo. Aguada la pierna, no me sostenía. Solo si la tenía en la misma posición que cuando tenía el yeso. Entonces el doctor ahí sí se rió fuerte. Señorita, tráigale las muletas al caballero. Y tuve que regresar las 5 cuadras con las muletas porque había mandado el carro de regreso. Yo ya estaba bien, ya me iban a quitar el yeso. Hermanos, los músculos se atrofian cuando no están en uso. Eso es lo que tenía ahí, músculos atrofiados. Los 15 días de yeso no fueron nada comparado con la rehabilitación de los músculos. Un montón de semanas para que la pierna volviera a funcionar. Si usted, hermano, tiene el don que Dios le puso en usted, si usted tiene ese chip instalado y ya sabe cuál es el código de 4 letras para activar el chip, ¿qué está esperando? Dios quiere, hermanos, que así como nos puso el don, así como nos impulsa a hacer algo por las necesidades de los demás, en lo físico,
en lo material, en lo espiritual, nosotros respondamos a ese llamado y no nos hagamos los locos. Por eso esta mañana puse ahí pusimos esa boletita en su boletín. Por cierto, si alguien no tiene, quedaron algunas todavía, ¿verdad, hermanos servidores? Hay. Si no, aquí yo tengo más. Si alguien no tiene, por favor, pida una. Pero yo quisiera que en este momento, porque ya se lo puse de tarea hace como 20, 25 minutos, piense en 3 personas con las que usted quiere dejarse usar y ser movido a misericordia. Solo 3 personas, pero ahí en ese papel puede seguir escribiendo si tiene más. Es más, puede seguir atrás del papel. Pero el papel tiene 3, el formulario o el cuestionario, ¿cómo le diríamos a esto? Tiene 3 columnas. ¿Con quién? Ahí está el cuadrito para que el número 1 es la prioridad. La primer columna es la prioridad. Del 1 al 3. ¿Con quién va a comenzar? La número 2 es el nombre de la persona. El número 3 es lo que usted va a hacer por esa persona, porque usted ya sabe, ya conoce la necesidad. Y la 4ª columna es ¿cuándo? El reto es que sea esta semana, pero qué día no sé, usted sabrá. Entonces quisiera que escribieran en este momento los que tengan lapicero. Yo también voy a escribir en el mío. Ahora bien, si alguien quiere llevar, si no tuvo tiempo de escribir o no tenía lapicero, ahí hay más. Ahora yo quisiera que oremos, hermanos, por esto que el Señor puso en su corazón esta mañana y que Él sea glorificado por la decisión que usted pudo haber tomado hoy de dejarse usar y ser movido a misericordia. Señor, en esta mañana te damos gracias porque pudimos tener un momento de pensar en los demás. Pensamos también, Señor, que los dones son un regalo tuyo, Señor, y tú los has puesto en nosotros para que seamos de bendición para los demás. No para presumir, Señor, no para lucir. Los dones han sido puestos para el beneficio, para el engrandecimiento de tu reino, Señor. Señor, sabemos que tú quieres que seamos misericordiosos con los demás. Señor, danos la valentía de hacerlo. Danos, Señor, ese impulso. Pon en nosotros, Señor, ese gozo de poder servirte de esta forma, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.